Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Localia Vigo, a Plató Abierto. Saben que este programa está sobre todo abierto a ustedes y queremos su participación. Para ello les doy siempre un correo electrónico: platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com, aunque saben que el jueves es nuestro último programa de la semana. Durante todo el fin de semana pues revisamos ese correo electrónico para estar atentos a esas cosas que ustedes nos quieren comunicar. Dicho esto, y hablando del fin de semana, este sábado se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se conmemora desde hace relativamente poco y se habían conseguido hasta el momento, creo yo, y vamos a utilizar valoración personal, se habían conseguido muchos objetivos durante estos últimos años, pero parece que algunos de ellos los estamos perdiendo. Entre otras cosas, las mujeres somos de las más perjudicadas por la crisis económica aquí en España. Para hablar de este tema, para hablar, si quieren, de los actos del 8 de marzo, pero sobre todo para hablar de la situación de la mujer en el mundo laboral, en estos momentos hemos invitado a dos de sus representantes, dos representantes sindicales, pero también yo creo dos mujeres que representan a la mujer actual con cargos importantes, con responsabilidades y sobre todo que están al pie del cañón en esa lucha. Ana Belén Baliño, muy buenas tardes, responsables del metal de UGT, ¿cómo estás? Buenas. Creo que Ana puede escenificar en cierta manera sobre todo esta lucha porque es la primera responsable del metal aquí en Galicia. Yo creo que un avance muy importante también en ese sentido, ¿no? Bueno, tengo que matizar que soy la primera mujer en desempeñar este cargo en Vigo, en la comarca de Vigo. En Pontevedra ya tenemos una secretaria general del metal. Es cierto, pero bueno, aquí en Vigo, como decíamos, la primera. Un avance importante, y a una mujer que ya conocemos, ha estado alguna vez en este programa y también en el debate, Elena Rodríguez, secretaria de Mujer de Comisiones Obreras, siempre con datos y siempre con esa lucha por delante. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con datos, por cierto, Elena, hoy más que nunca, porque tenéis todavía fresquito, vamos a decirlo así, el último informe que habéis sacado en Comisiones Obreras, con datos de la comarca y de la mujer en el mundo laboral, que para nada son optimistas. Vamos a decirlo así porque además os quiero pedir una primera valoración de cómo está la mujer en el mercado laboral. Elena, quizá a ti primero, sobre todo porque tienes esos datos sobre la mesa. Bueno, pues efectivamente, un año más tenemos que decir que las mujeres pues vamos en retroceso, ¿no? En este año, a finales del 2013, el paro aumentó un 2,5% en las mujeres. Y luego tenemos un dato muy dramático, que 19.000 mujeres en Vigo y comarca están en el paro, pero o sea, en larga duración. Quiere decir que llevan más de un año inscritas en el INEM, con ninguna perspectiva de futuro, porque no se ve una salida a esta crisis. Y luego tenemos también otro dato negativo, que es el porcentaje de contratos indefinidos. Las mujeres solo han firmado un 4% de estos contratos, lo cual quiere decir que seguimos en la misma situación, precaria, con menos remuneración en el trabajo, con más recortes en temas de educación, en temas de sanidad, en dependencia, con lo cual es un trabajo más hacia las mujeres, y además las pensiones, que esto nos lleva, pues, nos lleva a una pobreza, está claro. Ana, la valoración de Elena indudablemente no podía ser positiva, ¿la tuya? Pues los datos están ahí y lo que arrojan, y yo voy a hablar de nuestros sectores, ¿no? Es que los datos del mes de febrero, el porcentaje de mujeres del paro registrado está en un 44,93% en el metal, en la construcción está en un 11,88%, y estoy hablando de sectores muy específicos, porque sí que es cierto de que en metal pues tenemos la automoción y que el porcentaje de la mujer pues, bueno, pues a lo largo de estos años se implantaron en las empresas políticas de igualdad y de contratación hacia el colectivo de las mujeres, pero en construcción, bueno, solo darte un dato, la ocupación en la construcción de mujeres es un 5,5%, es significativo.
Bueno, y es que estamos hablando de la base, vamos a decirlo así, porque muchas veces las cifras del paro nos representan a nosotros, a los de la base, a los trabajadores, pero es que si miramos por encima, pues las empresas que están en el IBEX, los cargos directivos, por ejemplo, este porcentaje es incluso más dramático todavía porque la representación femenina en cargos directivos sigue siendo pues simbólico casi, ¿no? Está claro, porque tanto a nivel académico como universitario cada vez son más mujeres las que están ahí. Sin embargo, esto no repercute en el mercado laboral. No hay cargos de responsabilidad y no tenemos tantas mujeres como disponemos que nos representen en el alto nivel, ¿no? Seguimos siendo las que estamos abajo. De hecho, constatamos también en este informe que hay mujeres que, como no tienen posibilidades de encontrar trabajo de acorde a su capacidad y a su preparación, pues se están marchando al extranjero. Y entonces eso es lamentable también, que no podamos aprovechar todo esto que tenemos aquí, que lo podíamos aprovechar más positivamente, ¿no? Ana, tú eres, vamos a decirlo así, sangre nueva en el mundo sindical, eres muy joven. Durante estos últimos años, lo decíamos al principio, sobre todo desde que la lucha sindical en favor de la mujer está ahí presente, se consiguieron muchos objetivos. Nosotras, yo, una de ellas, llegamos aquí con aquellos objetivos que parecía que había que alcanzar, casi alcanzados. Sin embargo, parece que ahora que tenéis la responsabilidad de mantenerlos, se escapan de las manos. Se escapa de las manos porque sí que es cierto que este gobierno está aplicando unas políticas que se está olvidando de los planes de igualdad. Hasta en el Real Decreto Ley del 2/2010 se insistía en que debíamos de negociar dentro de la negociación colectiva, en los convenios, debíamos de negociar planes de igualdad, y así lo estuvimos haciendo hasta ahora. Pero bueno, vemos que ya no es una prioridad la igualdad, ni en el empleo, ni una igualdad incluso en la educación, porque estamos viendo que se están aportando subvenciones a incluso entidades, escuelas que pelean o luchan por la segregación, ¿no? Algo que durante todos estos años estuvimos reivindicando, que tenía que haber una igualdad. La igualdad tiene que partir desde la educación, y sin embargo ahora con estas políticas nuevas, pues se está desapareciendo todos estos logros que conseguimos a lo largo de estos años. ¿Qué podemos hacer para intentar evitar que eso conseguido, o eso que queda por conseguir, se pueda materializar? Bueno, pues nosotros pensamos que tenemos que seguir ahí, que tenemos que exigirle a este gobierno que aplique las políticas de empleo que tiene que aplicar, que no recorte para nada donde tenemos que avanzar, porque es que además eso va en contra de la economía y del futuro de un país. Entonces nosotros tenemos que apostar por el futuro, que es de lo que se trata. Y la gente joven, pues más que nunca, tiene que estar concienciada de que tiene que dar esa lucha. Nosotros estaremos ahí siempre, pero desde luego no hay que resistirse, hay que seguir para adelante. Hemos conseguido la Ley de Igualdad, que fue un paso muy positivo para las mujeres en el terreno laboral, pero claro, como decía la compañera, se hacen planes de igualdad en aquellas empresas que es obligatorio, de más de 250 trabajadores. Pero aunque se han hecho bastantes, no se aplican, no se desarrollan, porque todo dicen que es cuestión de economía, de dinero, ¿no? Y que no hay recursos, y entonces eso parece que no es fundamental para los empresarios. Y nosotros pensamos que es totalmente lo contrario, porque además las trabajadoras, cuanto más a gusto se encuentran, pues más desarrollan su trabajo, porque no es igual trabajar concienciada de que lo estás haciendo bien y de que te reconocen tu trabajo, a que vayas y que nadie te considere, porque no te motivan. Y entonces yo creo que es un error muy grande. Hablando de motivaciones, las salariales, la económica, muchas veces es una motivación importante. Es cierto que estamos atravesando un duro periodo de crisis. Es cierto que los sueldos en general no han subido demasiado, se han congelado o incluso han bajado, pero es que, Elena, creo que tienes los datos también ahí cerca. Lo de la desigualdad salarial sigue estando patente, y muchas veces son las mujeres quienes más han sufrido este retroceso en ese dinero que entra en su cuenta económica, ¿no? Pues sí, eso está estudiado y está contrastado.
que seguimos siendo las que menos cobramos. Y no se trata de que haya un salario para hombres y otro para mujeres, es simplemente que los hombres tienen más reconocimiento, más valoración, están con otros niveles superiores a los que están las mujeres. Por ejemplo, yo también soy del metal y te puedo decir que las mujeres siguen estando en las categorías de especialistas, la mayoría, y sin embargo los hombres como mínimo son oficiales de tercera, con lo cual el salario base ya es mayor. Los complementos son mayores porque van en proporción a lo que gana el salario base y al final del año pues te encuentras con una desventaja total. Entonces, ¿qué hay que hacer? Formación y promover que las mujeres tengan la misma categoría que los hombres, porque de hecho algunas sí están haciendo trabajos que están haciendo los hombres y sin embargo no se les da la categoría. Hay que pelear día a día para que se reconozca que es igual, si están trabajando igual, pues el valor tiene que ser el mismo. Y esa también es una lucha interna que se está llevando a cabo, que hay que estar seguidamente para que las cosas mejoren, porque si no, no hay posibilidad. Es increíble que tengamos que estar explicando cosas que a priori parecen lógicas, ¿no? Vosotros que venís de un sector que, bueno, a priori era un sector muy masculinizado, supongo que lo notáis más, ¿no? Estas diferencias que a lo mejor en el sector servicios, vamos a decirlo así, pues no son tan evidentes, no están tan patentes. Lo notamos muchísimo. Es un sector muy masculinizado, que sí que poco a poco pues estamos entrando las mujeres, pero sí que es cierto que bueno, ya no solo es en salario la discriminación, sino es en la promoción, en la formación. Como bien decías, hay muy pocas mujeres ocupando puestos de dirección en las grandes empresas. Las mujeres solíamos desempeñar puestos administrativas, telefonistas, pero hay mujeres que están formadas, por ejemplo, en el sector del naval, caldereras, soldadoras, pero no se le da la misma oportunidad a las mujeres para desempeñar ese trabajo y para demostrar a su vez de que somos capaces y que podemos estar ahí defendiendo un puesto de trabajo como cualquier otro hombre. Primero salimos a la calle, vamos a empezar a hablar también del 8 de marzo, vamos a centrar en esos actos que van a tener igualmente lugar este sábado. Primero luchamos por poder trabajar, después luchamos por poder trabajar igual que un hombre, después creíamos que podíamos trabajar igual que un hombre con el mismo sueldo que el hombre. Estábamos a punto ya de conseguir trabajar igual que un hombre, con el mismo sueldo que un hombre e intentando que nuestros horarios y también los suyos nos permitiesen compatibilizar la vida laboral y familiar. Hasta ahí habíamos conseguido llegar. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Y realmente el retroceso ha sido al segundo paso? Pues sí, seguimos retrocediendo igual, aunque hay una ley que también de conciliación de vida laboral y familiar y de hecho, pues bueno, se trata de adaptar las jornadas a las necesidades que tienen para compartir entre la pareja, pues tal. Incluso hemos conseguido el permiso de paternidad, que eso fue un logro también muy positivo, para que los dos pudieran compatibilizar ese permiso, porque antes tenía que ser la madre la que le cediera el tiempo para que el padre pudiera disponerlo, ¿no? Sí. Entonces hemos llegado hasta ahí y bueno, se iba haciendo, pero es que ahora está hay miedo de pedir los permisos, claro. ¿Entiendes? Entonces, como estamos en una situación tan dramática y de tanta crisis y de tanta incertidumbre y de tantos miedos, pues las mujeres, aunque tienen derechos, pues no se atreven a solicitar algunas cosas, porque de hecho cuando algunas que solicitan lo que le corresponde, se lo deniegan. Y luego tienes que ir por vía judicial para ganar ese derecho que ya tienes adquirido. Entonces, la problemática también es grande en este tema. ¿Cuántos casos os llegan de mujeres trabajadoras de vuestro sector o de sectores ajenos que precisamente por miedo a perder un empleo que realmente es difícil de conseguir, es difícil de mantener, que por presiones os preguntan qué derechos tienen y hasta qué punto podrían presionar a la empresa?